Películas que predijeron hechos reales, parte 1. Seguramente en el pasado te has quedado maravillado con lo que los cineastas representan con su cine. Muchas veces son capaces de plasmar emociones que tenemos todos los días en situaciones completamente diferentes a lo que vivimos, lo que hace que sintamos emociones mucho más potentes cuando vemos una película o si eres más fanático de las series también en ellas. El que nos incentiven emociones es una de las razones por las cuales el cine y las series tienen tanto éxito en la actualidad. Y esto no es gratis, ya que nuestro cerebro observa las imágenes que vemos en una película como si fuesen eventos que estuviésemos viendo realmente. Incluso, el primer video que se grabó en la historia del ser humano, el cual era un video de unos pocos segundos de un tren en movimiento, al verlo producía que las personas se alejaran, ya que pensaban que se trataba de un tren que en verdad se estaba acercando hacia ellos. Pero existen otra categoría de películas que son tan extraordinarias que han podido predecir fenómenos que en realidad ocurrieron en la historia del ser humano. Podemos pensar que fueron tan acertadas que predijeron hacia dónde nos dirigíamos como humanidad, pero también podemos pensar que para algunas personas les fue tan importante esa película que crearon un modelo a seguir. Sin duda, jamás seremos capaces de explicar por qué se dan estas predicciones tan efectivas de lo que sucedería en una época contemporánea como en la que vivimos ahora. Pero lo que sí podemos hacer es un reencuentro de estas películas que predijeron un fenómeno que actualmente estamos viviendo. En este video hablaremos de algunas de ellas y antes de comenzar, platícanos cuál es tu película favorita y dinos si hay algún evento que sucede en la película que se parece a lo que actualmente vivimos. Si alguna vez viste Los Juegos del Hambre, déjame decirte que no es la primera película que habló sobre batallas a muerte transmitidas por la televisión. En el año 1987 se estrenó la película llamada El Perseguido, cuyo hilo argumentativo era básicamente batallas a muerte entre seres humanos que eran transmitidas por la televisión. Afortunadamente hoy en día no llegamos a ese punto donde vemos muertes que literalmente son transmitidas en televisión, pero lo que sí hacemos es ver deportes de contacto y de combate. El boxeo y más recientemente las artes marciales han crecido enormemente como espectáculos que vemos todos los fines de semana por televisión. Y aunque la muerte de uno de los combatientes no es en sí el objetivo de esas batallas, muchas veces sin saberlo hemos presenciado muertes reales transmitidas por televisión. Además, cada vez los realities de competencias en vivo son cada vez más exitosos y transmitidos en la televisión. Competencias de todo tipo son transmitidas en todos los países del mundo, y esto puede ser un preludio de lo que se verá en el futuro. Esperemos que estos programas estén muy alejados de películas como Los Juegos del Hambre y El Perseguido. La siguiente película de la que hablaremos es titulada La Isla, donde se habla de que clones humanos son criados para después aprovechar sus órganos. Quizás no hemos llegado al punto en el que creamos granjas de seres humanos para después hacer trasplantes, pero lo que es una realidad es que hoy en día los trasplantes de órganos están más vigentes en nuestra actualidad. La siguiente película de la que vamos a hablar es La Sentencia Previa, estrenada en el 2002. Esta película fue dirigida por una de las mentes más maravillosas que ha dado el cine, como es Steven Spielberg. Uno de los elementos más futurísticos que se muestran en la película es la posibilidad de mostrar anuncios personalizados según el público que los está viendo. Si estás viendo este video y al cabo de unos minutos te presentan un anuncio de justo lo que estás pensando, o vas a Facebook o Instagram y te muestran justamente los anuncios de los productos que son de tu interés, ahora podrás entender lo acertado que era la producción de Spielberg en esta película. Además, también los personajes de esta película hacían tareas utilizando gestos manuales de manera virtual, gestos que hoy son totalmente utilizados en algunos elementos de la realidad aumentada de la computación y también en las consolas de videojuegos. Si volvemos a lo que hablamos al principio de que muchas de estas películas son líneas guía para muchas personas, Sentencia Previa, sin duda,
Es uno de los grandes referentes en cuanto a la producción tecnológica del presente. Se dice que la primera versión del iPhone fue influida directamente por esta película. Pasaremos a dejarte una de las grandes obras maestras del cine como lo es 2001, Una Odisea del Espacio. Esta increíble película rodeada por el clásico director Stanley Kubrick fue estrenada en 1968, donde ya se hablaba de un turismo espacial, tal y como el que se empieza a vislumbrar con personajes de la actualidad como Elon Musk. Si bien los viajes al espacio ya eran posibles en esa época, a lo que se adelantó totalmente Stanley Kubrick fue a la posibilidad de que ciudadanos comunes y corrientes pudieran viajar al espacio. Quizá no podemos hablar de que hoy en día cualquier individuo pueda hacer un viaje como este, pero sí los grandes magnates y millonarios que se pueden pagar sus vacaciones a bordo de una nave espacial. Otra tecnología que predijo Kubrick en esta película son las videollamadas. En esta película se mostraba a un personaje hablando con una persona en vivo a través de una cámara y acompañadas de una pantalla. Si quizás los viajes al espacio de personas comunes y corrientes todavía resultan bastante improbables, el uso de las videollamadas seguramente es una tecnología que utilizas en tu vida cotidiana. Otro personaje que fue un adelantado de su época y fue plasmado en una película es HAL 9000. Si no has visto aún la película, HAL no es un personaje real, pero tiene un papel imprescindible en el desarrollo argumentativo. Esta es una inteligencia artificial capaz de interactuar con los seres humanos, responder dudas, ofrecer datos y resolver problemas. Podemos decir que HAL es el abuelo de Alexa y de Siri. Esperemos que estos asistentes por voz no evolucionen tanto que causen problemas tal y como lo hizo HAL. Sin duda, te recomendamos ver esa película. Quizá encuentres más elementos que actualmente son cotidianos para todos nosotros. Las películas de las que hablamos anteriormente son ejemplos de cómo los cineastas pueden ser visionarios de tecnología y crear tecnologías que en su tiempo son imposibles, pero en el futuro son la base para innovaciones tecnológicas reales y que hoy en día utilizamos todos los días. Pero también hay películas que predicen situaciones que sucederán años después, más allá de la tecnología. Es el caso de la película Juego de la Muerte de 1973. En esta película, la estrella Bruce Lee debía enfrentar a unos villanos para rescatar a su novia secuestrada. La historia culminaría con un final sumamente diferente a lo que estamos acostumbrados, ya que el protagonista no cumpliría con su cometido, sino que sucumbiría ante los villanos de la película, causándole la muerte. Con lo que no se contaba es que Bruce Lee no iba a poder terminar el rodaje de la película, ya que fallecería un tiempo después de iniciar. Así que Juego de la Muerte no solamente fue la última película de Bruce Lee, sino que también fue la predicción de lo que sucedería unos meses después. Curiosamente, 20 años después, el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, no pudo terminar la filmación de su película tal y como le sucediera a su padre. Brandon estaba filmando El Cuervo, película que no logró terminar. Su personaje debía ser baleado al final del largometraje. Lamentablemente hubo un accidente y una persona del equipo de producción utilizó balas verdaderas para la escena. La escena se estaba grabando tal y como había sido planeada, pero lamentablemente esa fue la última película de Brandon, ya que una de las balas impactó su abdomen y terminó con su vida a sus 28 años. Entonces, como hemos visto en estas películas, lo que sucede en ellas se puede convertir en realidad en un futuro. Déjanos saber cuál es tu predicción favorita y también cuéntanos en los comentarios si ya viste alguna de estas películas. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video de Singular. No hay nada malo en ser singular.